Bueno, pues yo les voy a hablar, mi plática se llama JavaScript en el País de las Maravillas. Y yo soy Claudia Hernández, soy Frontend Developer en Dailymotion en París, soy mexicana. Y si tienen cualquier duda, comentario, sugerencia o incluso queja por andar atrasando las cosas, me pueden encontrar en Twitter como Coste4. Pero suficiente sobre mí, porque ustedes no vinieron a hablar sobre mí, vinieron para hablar sobre JavaScript. Y déjenme decirle que por los próximos 30 minutos voy a ser su conejo blanco personal. Y les voy a enseñar unas cosas extrañas que pasan en JavaScript que espero les vaya a gustar. Ahora, no soy una experta, pero soy una persona muy curiosa. Y siempre me gusta saber por qué las cosas funcionan como funcionan. Entonces, lo que les voy a mostrar hoy es una serie de cosas que me he encontrado ya sea en libros o en mi camino como programadora de JavaScript, esperando que les pueda servir a ustedes en el futuro y que les pueda evitar algunos dolores de cabeza. Así que bueno, en JavaScript todo es un disparate, porque todo es lo que no es, porque MathMin evidentemente es mayor que MathMax. Y entonces al revés, MathMax es menos infinito y MathMin es infinito. Lo que es no sería, porque estos dos arreglos que aparentemente parecían ser iguales no lo son. Y lo que no podría ser sí sería, porque todos sabemos que punto 1 más punto 2 es punto 3,0000004. ¿Qué es lo que les acabo de mostrar? Miren, no les voy a explicar a detalle lo que acaban de ver en pantalla, se los dejo de tarea, pero si quieren una pista, realmente tiene que ver con inconsistencias con números de coma flotante o también con saber la diferencia entre los tipos primitivos y los tipos de referencia. Acá la cosa es que JavaScript es muy sencillo de aprender, todos podemos hacer un console log hello world. La cosa es que es todavía más complicado de aprender a profundidad. Y con esto vamos a la primera parte de nuestro viaje en el País de las Maravillas. Y nuestra primera parada es NaN. Ahora, todos sabemos que NaN literalmente significa not a number, pero el tipo de NaN es number. Ahora, en términos muy simplísticos, NaN es solo el valor de retorno de una operación matemática que ha fallado. Así que si tratamos de hacer una operación matemática donde alguno de los dos operandos no sea un número, ¿vamos a obtener NaN? Si hacemos operaciones en números no definidos, como dividir 0 entre 0, ¿vamos a obtener NaN? Si queremos sacar la raíz cuadrada de un número negativo, también vamos a obtener NaN. Y acá la cosa es que NaN realmente lo que nos está tratando de decir es, hey, traté de hacer esta operación matemática, pero fallé, no funciona, así que mejor tengan este número inválido. La cosa aquí es que a lo mejor la etiqueta NaN es un poquito engañosa, a lo mejor sería más fácil pensarla como número inválido, número fallido, número incorrecto, en lugar de pensarlo realmente como no un número. Porque a final de cuentas, NaN sigue siendo de tipo número, pero representa un valor que no puede representar un número válido. Ahora, las operaciones matemáticas en JavaScript no pueden fallar ni pueden causar errores, simplemente nos genera NaN, que es así como que la manera de limpiarse las manos. Y bueno, ¿cómo saber si un valor es igual a NaN o no? Si esta es la manera que ustedes creían, déjenme decirles una cosa. NaN realmente no es ni mayor, ni menor, ni igual a nada, incluido a sí mismo. Y a estas alturas se están preguntando, sí, pero ¿por qué, no? Realmente NaN es definido por el estándar IEEE 754 para aritmética en coma flotante. ¿Y qué es lo que nos dice este estándar tan interesante? Básicamente dice que hay 16.777.214 diferentes valores de 32 bits en coma flotante que pueden representar NaN, que en términos más simples significa que hay tantas maneras de representar un NaN que es sumamente difícil que un NaN sea igual a otro NaN. Entonces sí, NaN no es igual a NaN. Y creo que a estas alturas ya podemos decir que realmente NaN significa not a number. Todo así como el efecto. La única manera de saber si un valor es NaN o no es utilizando la función de JavaScript isNaN. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre array sort, sobre ordenar arreglos, porque eso siempre es divertido, ¿no? ¿Qué podemos esperar de un arreglo numérico y cuando estamos llamando a la función ordenar? Yo creo que definitivamente no este ejemplo, no este resultado, porque todos sabemos que el 4 es menor que el 25 y el 33, ¿no? Al menos en nuestro mundo normalmente es así, pero no en el mundo de JavaScript. ¿Qué es lo que está pasando?
Básicamente, los elementos de este arreglo numérico están siendo ordenados, primero convirtiéndolos a strings. Y dichos strings son comparados de manera lexicográfica. ¿Y qué es esta cosa lexicográfica de la que estoy hablando? Básicamente es la misma manera en la que buscamos palabras, ya sea en un diccionario o en una guía telefónica. Podrían pensarlo como casi de manera alfabética. Pero bueno, en realidad lo que está pasando es que los elementos son ordenados comparando la posición del valor Unicode de dichos strings. Entonces, en este primer ejemplo tenemos un arreglo de strings normal, rojo y azul, llamamos a la función sort y tenemos azul antes del rojo. Sin embargo, en el caso de los números, el 80 viene antes del 9 en este ejemplo, porque por el valor código punto en Unicode de dichos números, que realmente el código punto es el ID de cualquier carácter Unicode. En otras palabras, el 80 es lexicográficamente menor que el 9. Y bueno, entonces esto empieza a tener un poquito más de sentido, al menos entendemos por qué JavaScript nos pone antes el 80 que el 9. Si queremos saber cuál es el código punto de cualquier carácter, podemos utilizar esta función codePointAt de JavaScript. Y bueno, regresando a nuestro ejemplo anterior, sí, efectivamente 2, 25 y 33 son lexicográficamente menores que el 4, pero yo creo que cuando queremos ordenar un arreglo de números no estamos buscando ordenarlo de manera lexicográfica, sino de manera ascendente o de manera descendente. Y bueno, lo que estamos olvidando aquí es que la función sort puede recibir como parámetro una función de comparación. Y si le damos esta función de comparación, dado A y B, que van a ser los números a comparar, si A es menor que B, vamos a regresar -1 y la A va a venir antes que la B. Si A es mayor que B, vamos a regresar 1 y B va a venir antes que la A. Y si A y B son iguales, regresamos 0 y no hay ningún tipo de cambio. Ahora, el algoritmo actual usado por la función sort depende del intérprete de JavaScript implementado en el navegador que estén usando. Firefox usa el algoritmo de merge sort y los navegadores WebKit usan una variación del algoritmo de quicksort. Y bueno, todo esto puede ser simplificado utilizando una función flecha de ES6, de la cual les voy a hablar un poquito más adelante, porque básicamente podemos restar B de A, que regresará un valor válido para nuestra comparación, y finalmente podemos tener un arreglo normal de números ordenado de manera ascendente, que es lo que estaríamos esperando más o menos, ¿no? Y ahora les voy a hablar del operador tilde. ¿Alguien ha utilizado este operador antes? ¿Sabe para qué funciona? ¿No? Bueno, básicamente el operador tilde es un operador bit a bit. ¿Y qué es un operador? ¿Qué es un operador bit a bit? Básicamente un operador bit a bit es un operador que trata sus operandos como una secuencia de bits, hace algún tipo de operación con ellos y regresa ese nuevo resultado como un número entero para JavaScript. Ahora, a lo mejor ustedes están más familiarizados con el AND binario y con el OR binario, que, ojo, no es el mismo que el AND y el OR lógico, pero en realidad hay 7 diferentes tipos de operadores bit a bit en JavaScript. Sin embargo, el día de hoy les voy a hablar del NOT binario. ¿Y qué está haciendo el NOT binario? Muy sencillo, lo único que hace es invertir los bits de una secuencia. Ahora, dado que muy raramente vamos a tener que hacer operaciones tan específicas bit a bit en nuestras aplicaciones web, déjenme ponérselos de esta manera. Básicamente el operador bit está sumando un 1 y está invirtiendo el signo del número. Ahora, si pasamos un -2 al operador tilde, vamos a obtener un 1. Si pasamos un -1, vamos a obtener un 0, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante y la pregunta del millón es, ¿qué utilidad le podemos dar esto en la vida real, en el día a día? ¿Para qué lo podrían utilizar ustedes? Una manera de utilizar el operador bit not binario es para truncar números. Básicamente, utilizando un doble not binario, podemos convertir cualquier número flotante a entero, sin sacrificar rendimiento. Esto es mucho más rápido que utilizar matfloor o matsail. Es una de las utilidades. Otra manera de poder utilizar este operador es, bueno, tenemos aquí la lista de los invitados a la fiesta del té. ¿Cómo saber si un elemento se encuentra en un arreglo o no? Normalmente utilizaríamos la función indexOf, que regresa normalmente el lugar, la posición del elemento en el arreglo, y si no encuentra el dicho elemento, regresa un -1. Ahora,
Muchos programadores utilizan la función indexOf para saber si se encuentra o no el elemento y básicamente lo que hacen es cualquiera de estas comparaciones. Checan si el resultado de indexOf es diferente a -1 o igual a -1 o quizá mayor a 0 o diferente a 0. La cosa acá es que todo esto puede ser simplificado utilizando el operador tilde o el not binario. Lo que está pasando acá es básicamente si el indexOf regresa a -1, que significa que no encontró el elemento, y se lo pasamos al operador tilde, el operador tilde transforma este -1 a un 0. Entonces, 0 equivale a un valor false en JavaScript y significaría que no ha encontrado el elemento en el arreglo. Entonces, cualquier otro valor regresado por indexOf significaría que el elemento sí está en el arreglo. Y bueno, antes de que aquí la gente se enoje conmigo y me diga que esto no es entendible y que solamente algunas personas entenderían cómo funciona este código, déjenme decirles una cosa, es realmente cuestión de gustos, yo solamente les explico que esto podría ser como un hack en lugar de estar con todas las comparaciones de igual a -1 y diferente a -1. Pero la cosa es que en IE7 ya ni siquiera va a ser una problemática porque vamos a tener una nueva función que se llama includes, que básicamente nos va a regresar un booleano true or false dependiendo si el elemento se encontró o no en el arreglo. Así que esperemos a IE7. De cualquier manera, muy divertido, ¿no? Y ahora les voy a hablar un poquito del ciclo for. Y yo les dije que soy una persona muy curiosa y siempre tengo que saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Este for me lo encontré en un libro de JavaScript que estaba leyendo y no entendía cómo es que funcionaba, ¿no? Y déjenme recordarles algo súper básico de su primera clase de programación, allá cuando estaban aprendiendo sobre ciclos y sobre variables, básico que todo el mundo sabe. Un ciclo for está conformado por 3 partes. Tiene una parte de inicialización, tiene una parte de condición y tiene una parte de iteración. Lo que yo no sabía personalmente es que todas estas son opcionales, las podemos omitir y funciona de igual manera. Ahora, si omitimos la primera parte, no hay ningún problema porque básicamente podemos declarar las variables fuera del ciclo y no pasa nada. O podemos omitir la segunda parte y si es omitida, JavaScript automáticamente la considera como true y ya es cuestión de nosotros hacer el break dentro del ciclo. O podemos omitir también la tercera parte y en este ejemplo en particular, la parte de la condición está funcionando de igual manera como iteración. Entonces, cuando este 1 llegue a 0, va a ser equivalente a un valor false y se saldría del ciclo. O podemos omitir todo. Y como ya les dije, la parte de medios automáticamente es considerada true por JavaScript y esto es básicamente un for infinito, un ciclo sin fin y en otras palabras es nada más una manera intencional de crear un ciclo que no se puede terminar por sí solo. No sé qué utilidad tenga, pero bueno, es importante que sepan que esto se puede hacer. Y ahora les voy a hablar un poquito sobre undefined. Todos sabemos que undefined es una variable que ha sido declarada pero en su momento no tiene ningún valor en ella. Entonces yo creo que para nadie debe de ser esto casi como choqueante. Todo el mundo entiende este pedazo de código. Ahora, undefined es parte del objeto global, es parte de window. ¿Qué pasaría si quisiéramos vernos muy inteligentes y queremos redefinir undefined? ¿Creen que esto se puede hacer? ¿Sí? ¿No? Ahora, realmente el resultado de este código, que ya me quitaron la sorpresa, es... Adelante. Depende del navegador donde lo estén ejecutando. Para navegadores antiguos de Internet Explorer hacia abajo, se puede redefinir undefined. Sin embargo, para los nuevos navegadores esto ya ha sido corregido y bueno, ya no hay ningún problema. La cosa aquí es que, bueno, aun cuando cada vez es menos problemático este tipo de situación, si le tienen que dar soporte a navegadores antiguos, la verdad es que es importante que tengan en consideración que esto pudiera suceder, porque uno nunca sabe si hay otra gente que quiera hacer travesuras con su código. Entonces es importante saber que esto puede suceder, porque raramente JavaScript es ejecutado en isolación. Siempre hay librerías externas, código de otras personas que están conviviendo con nuestro código, y bueno, es importante saber que esto puede suceder. Pero eso no es todo. Undefined no se encuentra dentro de las palabras reservadas de JavaScript, que significa que incluso lo podrían utilizar como el nombre de una variable, que evidentemente yo no les aconsejo eso porque solamente haría que sus programadores estuvieran muy confundidos. Así que bueno. ¿Qué hemos aprendido hasta ahorita? Un resumen. Not a number es de tipo number. ArraySort ordena de manera lexicográfica. El operador tilde es el operador not binario. Todas las partes en un ciclo for son opcionales.
y undefined puede ser definido, algunas veces. Los estoy aburriendo, chicos, no está tan interesante. ¿Qué opinan? Espero que esté bien. Pero no se preocupen, porque la loca fiesta de JavaScript está por comenzar. Y antes que nada, una pequeña advertencia. El siguiente contenido fue diseñado para divertir y desafiar a programadores, no ha sido creado para ser adecuado para uso práctico. Y ahora les voy a hablar sobre JavaScript no alfanumérico. Pero antes de hablar sobre JavaScript no alfanumérico, les quiero recordar algo sumamente importante sobre JavaScript. Ahora, JavaScript es un lenguaje sin tipos. ¿Qué significa esto? Significa que no tenemos que declarar de qué tipo de información va a tener una variable cuando la estamos declarando. No declaramos si es string, si es número, si es booleano, etc. Esto es realmente la tarea del interpretador. La cosa aquí es que cuando combinamos tipos, podemos generar conversiones muy, muy extrañas en JavaScript que nos puede llevar a resultados muy, muy raros. Y lo que les voy a enseñar a continuación es cómo escribir código de JavaScript válido utilizando solamente los corchetes, los paréntesis, las llaves, el símbolo de adición y el símbolo de exclamación. Les juro que no estoy loca, esto funciona, me pueden seguir en sus computadores, en sus Developer Tools y se los voy a explicar de manera muy sencilla para que vean cómo es que realmente esto funciona. Pero antes de hablar sobre esto, les voy a aclarar solamente un concepto muy, muy, muy básico de JavaScript, que son los valores truthy y los valores falsy, que incluso ya los mencioné un poquito antes. Ahora, todo en JavaScript tiene un valor booleano. ¿Cómo podemos saber si algo es falsy o si algo es truthy en JavaScript? Es muy, muy sencillo y hay una regla. Todo es verdadero en JavaScript, a menos que sea falso. Tiene mucho sentido, ¿no lo creen? No, realmente a lo que me refiero es que los valores falsy por default es false, un 0, un string vacío, null, undefined y none. Y los valores truthy, como les acabo de decir, es todo lo demás que no sea falsy, que bueno, puede ser un string que contenga un 0, un string que contenga false, un arreglo vacío o un objeto vacío. Y vamos a ver las bases de esta técnica extraña de JavaScript no alfanumérico. En este ejemplo, básicamente lo que estamos haciendo es negar un arreglo vacío. Lo que estamos haciendo es forzar a JavaScript a tomar ese arreglo vacío como si fuera un valor booleano. Como ya les dije en la slide pasada, un arreglo vacío es considerado un valor truthy. Entonces, si estamos negando un true, vamos a tener un false. Y en el ejemplo de abajo, pues es todavía más sencillo, estamos negando un false y vamos a tener un true. Sencillo. Ahora, una vez que tenemos esta base de false y true, podemos generar 0 y 1, utilizando simplemente el símbolo de adición unario. Ahora, este símbolo no es el mismo que usamos para concatenar números o para concatenar strings o sumar números. Realmente el comportamiento o el objetivo del símbolo de adición unario es convertir cosas a strings, a números, perdón. Entonces, en este caso estamos convirtiendo nuestro false a 0 y nuestro true a 1. Y bueno, una vez que tenemos 0 y 1, podemos generar cualquier número hasta el infinito, ¿no? Imagínenlo simplemente como estar sumando 1 más 1 más 1 más 1 hasta el infinito. ¿Cómo podemos generar entonces strings, por ejemplo? Una cosa, en JavaScript solamente se pueden sumar números o concatenar strings con el símbolo de adición. Cualquier otro tipo de número son automáticamente convertidos a tipo primitivo, a tipo número o a tipo string. En este caso, nuestro primer operador false ya es primitivo, porque es de tipo booleano. Pero en el caso de nuestro segundo operador, el arreglo vacío es automáticamente convertido a string, lo que nos permite convertir realmente cualquier cosa a string. Entonces, con la base de false y true, al sumar o al concatenar nuestro arreglo vacío y al ser convertido en string, tenemos los strings false y los strings true, y el string true. Esto funciona de la misma manera con números. Y bueno, se están preguntando seguramente cómo hacemos para generar un número todavía más grande, porque no vamos a sumar 1 más 1 más 1 hasta el infinito, no hay tiempo para hacer eso. Lo que haríamos básicamente es por cada dígito en el número lo convertiríamos a string, luego concatenaríamos todos esos strings y volveríamos a convertir todo de nuevo a número con el símbolo de adición unario. Ahora,
Un 123 en código no alfanumérico luce de esta manera. Es como una manera muy extraña de representar un 123, ¿no lo creen? Y bueno, vamos a seguir adelante. ¿Qué pasa si queremos acceder a un elemento que no existe en un arreglo? Vamos a tener undefined. Si queremos convertir un arreglo, un objeto vacío a número, vamos a obtener none. Y si queremos convertir un objeto vacío a string, vamos a obtener el string object. Ahora, una vez que tenemos acceso a todo este vocabulario, todas estas palabras, ¿y a qué me refiero con palabras y vocabulario? Me refiero a palabras como true, false, undefined, object, como se los acabo de mostrar. Y básicamente lo que podemos hacer es convertirlas a strings, como ya les mostré en la slide anterior. Y una vez que son convertidos a strings, podemos acceder a cada carácter individual de la misma manera que accedemos a los elementos de un arreglo. Ahora, si están entendiendo la idea, básicamente lo que podemos hacer es, con esos caracteres que tenemos a nuestra disposición, generar palabras o funciones que signifiquen algo realmente para JavaScript, como filter. Ahora, Martin Kleppe, el creador de JSFOQ, del cual les voy a hablar un poquito más adelante, llamaría esto de una manera muy, muy inteligente, diría yo. Le pondría Scrabble de JavaScript o JavaScript Scrabble, que tiene toda, es muy pertinente porque básicamente lo que estamos haciendo es, dado el set de caracteres que hemos encontrado con la anterior técnica, estamos generando nuevas palabras que funcionen algo, que signifiquen algo realmente para JavaScript. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, porque esta es una conferencia de 30 minutos, básicamente tenemos acceso a funciones como call, concat, constructor, join, slice, sort y filter. Pero bueno, ¿cómo es que esto funciona realmente en acción? ¿Cómo podemos que haga algo realmente en nuestro navegador? Muy sencillo, se los voy a explicar paso a paso. Y bueno, en este primer ejemplo, básicamente lo que tenemos es un arreglo vacío, ¿sí? Y el segmento de filter, lo único que está haciendo es acceder a la propiedad filter de ese arreglo vacío, que es una función. Ahora, la parte del constructor está llamando al constructor de funciones. Y el constructor de funciones puede recibir un script que va a regresar una nueva función con ese script en su cuerpo. Ahora, como verán, la última parte, que es los paréntesis, lo único que está haciendo es ejecutar automáticamente dicha nueva función. Y entonces esto básicamente lo que haría es un alert 1 en su navegador. Y el código que está detrás es el código válido de JavaScript para generar esto en su navegador. Así que, bueno. Y bueno, yo sé que es mucha información para procesarla por ahora. Hay muchos convertidores online que pueden checar si les gustó esta técnica y si quieren saber un poquito más de cómo funciona realmente. Existen convertidores como Hieroglyphy-Demo, convertidores como JSFOQ-Demo, convertidores como sixshards.js, JS-Screwit, y el más famoso, el más conocido es JSFOQ de Martin Kleppe. Ahora, mientras estaba buscando información para esta conferencia, me encontré con este repositorio que se llama jQuery Screw, en el que básicamente lo que hizo el autor es recrear toda la librería de jQuery utilizando JavaScript no alfanumérico. Y la siguiente es el código fuente de la librería. Así que, bueno, hay gente que tiene mucho tiempo en sus manos. Y bueno, a estas alturas a lo mejor me estarán pensando, Claudia, ¿y a mí en qué momento, por qué me habría de interesar esto, ¿no? ¿Yo en cuándo lo voy a utilizar? ¿O quién en su sano juicio quisiera escribir JavaScript de esta manera? Déjenme decirles una cosa, es interesante saber un poco sobre este tipo de cosas porque, bueno, este tweet fue escrito por Martin Kleppe hace algunas semanas en el que menciona un artículo de un ingeniero de seguridad que básicamente se dio cuenta que había una vulnerabilidad en eBay. Y básicamente lo que él encontró es que era posible inyectar código malicioso de JavaScript utilizando la técnica de JavaScript no alfanumérico, porque básicamente eBay lo que hacía es, bueno, tenía seguridad o filtraba las etiquetas iframe o las etiquetas script para evitar que la gente inyectara código malicioso, pero aparentemente estaba totalmente desprotegido de JavaScript inyectado de otra manera, es decir, con estos símbolos extraños, ¿no?
Espero que ahorita ya esté corregido, la verdad ya no he checado el avance de ese bug, pero bueno, es por este tipo de cuestiones de seguridad que es interesante saber que esto se puede hacer y que es totalmente válido en cualquier navegador o en cualquier engine de JavaScript. Y sí, yo también quisiera que las cosas tuvieran un poquito de sentido para variar en JavaScript, pero bueno. Lamentablemente estamos en la última parte del viaje en el País de las Maravillas. Pero no me puedo ir sin hablar antes de las funciones flechas en ES6, porque si no mi plática no sería cool, ¿no? Y bueno, rápidamente. Aquí todos sabemos que las funciones normalmente declaran su propio dis y su propio contexto. Este ejemplo no funciona como debería, porque el dis dentro de la función de setTimeout no hace referencia al contexto correcto. Ahora, muchos programadores han resuelto esta problemática simplemente declarando una variable que se llame self equal this o var that equal this. Y la verdad es que, ok, sí funciona, pero personalmente siento que contamina mucho el código, puede llevar a confusiones, no es como lo ideal. Pero déjenme decirles algo, las funciones flecha no tienen this en lo absoluto. De hecho, no tienen ni siquiera this, arguments, super o new target. Cualquier aparición de este tipo de referencias dentro de la función flecha simplemente lo que hace es buscar dicha referencia en el contexto anterior. Ahora, el ejemplo pasado se puede reescribir utilizando una función flecha, porque básicamente estaría referenciando al contexto correcto. Y así podemos evitar utilizar variables extras. Y bueno, aun cuando ustedes fueran muy necios y quisieran hacer un hard binding en la función flecha, no es posible, porque no existe contexto en el cual el hard binding pueda operar. Así que en este ejemplo en particular, aun cuando quieran hacer un hard bind de 100, sí, vas a continuar desplegando un 42 esa función. Y de igual manera, las funciones flecha no pueden ser llamadas con el operador new. Ahora, ¿qué quiero que se lleven de esta última parte que les acabo de mencionar? Las funciones flecha no son sobre escribir menos, no son sobre ahorrarte escribir la palabra function, no son syntax sugar, realmente tienen un comportamiento particular que ustedes deben entender cómo funciona y utilizarlo de manera adecuada. Y bueno, ¿fue todo un sueño? ¿Todo lo que les acabo de contar es real? No, no fue un sueño, sí es real. Pero ¿por qué debería importarme todas estas cosas que les acabo de decir? Primero que nada, el conocimiento es poder. Tenemos que saber por qué estamos escribiendo el código que estamos escribiendo y cómo funciona. Hay que desafiar los límites, chicos. Depende de nosotros cuánto va a avanzar JavaScript y es el querer empujar a los límites, crear nuevos patrones y querer ayudar a la comunidad. Hay que romper las reglas. Y hay que recordar que jugar es aprender. Personalmente es este lado bizarro y extraño de JavaScript que me hace querer seguir probándolo, querer seguir jugando con él y finalmente es lo que me hace mejor programadora día con día. Y no hay que olvidar sobre el poder del lenguaje, porque JavaScript es un lenguaje que ha sobrevivido no a pesar de sus defectos, pero gracias a ellos. Y antes de irme solamente les quiero dejar esta quote de Angus Kroll en su libro Si Hemingway escribiera JavaScript y si no lo han leído realmente se los recomiendo bastante, que dice: los mejores programadores JavaScript son aquellos que se obsesionan por el lenguaje, que exploran y juegan con él todos los días y al hacerlo crean sus propios modismos y su propia voz. Angus Kroll. Y eso es todo de mi parte, es mi selfie con Alice, así que bueno, muchísimas gracias.